Los parques infantiles han cambiado mucho desde que algunos éramos pequeños. Han ganado colorido, fantasía y sobre todo seguridad. Aunque queremos pensar que la sensación de tirarse por un tobogán sigue siendo la misma. En Villaflores los fabrican pensando en la diversión de los niños y en la tranquilidad de los padres. Se piensan para la diversión, pero los parques infantiles son la mejor herramienta de aprendizaje para los más pequeños. Sirven para que desarrollen sus habilidades como individuos autónomos y también para que aprendan a relacionarse en sociedad. Pues por casualidad, porque nosotros, mi padre tenía un taller de cerrajería y empezamos así poco a poco, empezamos fabricando esto sin saber nunca dónde íbamos a llegar. Ahora lo que procuramos es mucho colorido, variedades de elementos, con toboganes, con formas, con figuras, con cuerdas. Columpio, el tobogán, las casitas pequeñas, sí, les encantan porque se pueden esconder y refugiarse de sus padres. Con esta fresadora pues nos graba, nos corta y nos hace los trabajos necesarios para luego ir a la instalación. Estamos en año de elecciones, Gonzalo, esto lo habéis tenido que notar aquí. Bastante se nota, pero las elecciones municipales. Sobre todo, claro. Efectivamente. Entonces, sí estaría bien que se plantearan hacer elecciones cada 6 meses. ¿Verdad? Comienza Hecho en Castilla y León. Diseñan parques infantiles, circuitos de ejercicio para mayores o zonas de recreo para perros. Lo hacen en Salamanca desde hace 18 años y hoy les visitamos para saber qué se tiene en cuenta a la hora de fabricar estas zonas de esparcimiento para todos los públicos, cuánto invierten en ellas las administraciones públicas y cómo se garantiza su seguridad. Hola Gonzalo, buenos días. Me voy a sumar que el ejercicio, aparte de que es bueno, está más de moda que nunca, ¿no? Sí, desde luego es lo que más instalamos ahora mismo. ¿Desde cuándo se instalan? Bueno, nosotros llevamos fabricándolos desde hace 6-7 años y no llevaba mucho tiempo más. Antes hacíais parques infantiles, que los seguís haciendo también. Desde el año 97 empezamos a hacer juegos infantiles en algunos municipios de aquí de la zona, pues por casualidad, porque nosotros, mi padre tenía un taller de cerrajería y empezamos así poco a poco, empezamos fabricando esto sin saber nunca dónde íbamos a llegar. Y bueno, pues luego hemos ido creciendo poco a poco, estamos repartidos prácticamente por todo el territorio nacional y bueno, incluso estamos trabajando ya algunas veces en el extranjero. Bueno, Gonzalo, yo creo que el ejercicio para después del trabajo mejor. Sí. Fundamentalmente parques infantiles y circuitos para mayores. Para mayores. También parques para perros, que yo casi no sabía Sí. ni que existían. Hay competiciones, hay normativas, hay concursos. La gente que tiene ese tipo de animales pues demandan unas instalaciones adecuadas para ello. ¿Y cómo han cambiado los parques infantiles, verdad? Ahora lo que procuramos es mucho colorido, variedades de elementos, con toboganes, con formas, con figuras, con cuerdas, materiales que a los ayuntamientos no les cueste mucho el mantenimiento, es decir, no tiene nada que ver con lo que se fabricaba hace pues esos 20 años. ¿Cuánto cuesta un parque? A partir de 1.500 euros se puede montar un parque, un columpio, un tobogán, un balancín y tal, hasta... Hay pueblos muy ricos ahora. Sí, lo sigue habiendo. ¿Sí? Sigue habiendo ayuntamientos más que ricos, bien gestionados. ¿Esto para qué sirve? Bueno, esta es una manivela rotativa que sirve para hacer ejercicios de brazos y de hombros. El tema de las normativas, como veis, obligan a que este tipo de volantes sean ciegos para evitar los accidentes con una persona mayor. ¿Qué quiere decir? Que sea una superficie plana, que no haya agujeros por donde poder meter los brazos, los dedos y demás, para evitar que se produzcan accidentes. Pero me imagino que la normativa sea más estricta en el caso de los juegos infantiles, Sí. ¿no? Que los niños siempre son más inconscientes. Evidentemente es mucho más estricta, pero sí es cierto que los juegos de la tercera edad, como se montan en zonas públicas, también los niños son utilitarios de ello. Claro. ¿En qué se diferencia este juego del que podría haber en mi pueblo cuando yo era pequeña? Pues, por ejemplo, este tipo de muelles necesitan una presión para que no haya posibilidad de que se puedan pillar aquí los niños, que no pueda haber agujeros ni huecos por donde en ningún sitio un niño pueda meter un dedo, en el caso de estos elementos, las empuñaduras que tienen que ser una dimensión para que incluso en un mal uso un niño no se pueda introducir esto en un ojo. Todos los juegos están condicionados, como antes, al tema normativas. Entonces no tiene que ver, antes no había normativas, cada uno hacían los herreros de los pueblos y tal, con unas alturas a veces muy peligrosas. Claro. Está todo mucho más estricto y nos ajustamos Tampoco todo. teníamos tantos accidentes antes. No éramos tan finos, por decir de alguna manera. ¿Con qué se fabrican ahora estos juegos? Aluminio en las estructuras, que es mantenimiento cero, y lo que son los paneles, bien maderas laminadas que HPL, que es una madera muy resistente, muy dura, o bien polietileno. Enséñame cómo los fabricáis, Gonzalo. Vamos para allá. Bien, María, esta es nuestra oficina técnica.
Aquí Javi y Mónica son los que se encargan de todo lo que es el tema de maquetación, plano, diseño y demás. Mónica, ¿qué estás haciendo hoy? Replanteando un modelo de barco que ya existía, lo que pasa que queríamos transformarlo en un elemento que fuera mucho más asequible y más pequeño para zonas más pequeñas de espacio. Que hay que pensar en qué es lo que puede querer un niño para divertirse o qué es lo que le puede venir bien a la mamá para no tener que preocuparse en exceso cuando lleva al niño al parque. Básicamente yo creo que lo que los niños buscan es socializar con otros niños, interactuar y aprender dentro de lo que sería un entorno real. O sea, que van más allá de cumplir la función de que los niños se diviertan. Mediante el juego es como mejor se aprende, pero básicamente sí, o sea, es desarrollar las capacidades del niño. ¿Qué pueden aprender en un parque los niños? Pues desde que algo puede dolerles si se cae en una altura determinada o hasta interactuar, ¿no? Socializar, aprender a hablar con otros niños, ¿no? Porque al final cuando quieres expresar algo y no tienes las palabras para hacerlo, intentas comunicarte de cualquier forma y eso es un poco la función que cumplen los parques. Y hacer cola, que cuando una atracción es muy divertida todos quieren montarse en la misma. A compartir, sí. ¿Cuál es la atracción que más les suele gustar? ¿Esto lo tenéis comprobado? ¿El columpio, el tobogán? ¿Qué es las lo que más les gusta? las casitas pequeñas. Sí, les encantan porque se pueden esconder y refugiarse de sus padres, entonces ahí ya bueno, eso es genial, claro, y no les están viendo. Sí, las casitas, sí. ¿Cómo comprobamos entonces que un determinado juego cumple con todas estas funciones de ser divertido, didáctico? ¿Tú te traes a tus niños aquí para que los prueben antes, Gonzalo? Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, al final, cuando te das cuenta si es efectivo o no, es si ves la cantidad de niños que hay en ese juego. Es decir, cuando tú vas a un parque y hay juegos donde no hay ningún niño subido y hay juegos donde están todos, algo tiene. Gonzalo, me has dicho antes que se fabrica mucho en aluminio, madera... Y en este caso polietileno, es uno de los materiales que estamos utilizando mayoritariamente. Una vez que tenemos el despiece hecho de los elementos que queremos fabricar, es decir, con esta fresadora, pues nos graba, nos corta y nos hace los trabajos necesarios para luego ir a la instalación. Es decir, en la madera laminada y en el polietileno cortamos cualquier tipo de pieza. Como hemos estado hablando mucho de seguridad, imagino, bueno, pues que todas las piezas sean, bueno, pues redonditas, como esa que estamos viendo cortar. Sí, todas las piezas, es decir, no pueden tener esquina, no pueden tener canto, no pueden tener puntos cortantes, todo eso desde aquí prácticamente ya sale preparado. Con madera se hacen sobre todo los bancos, que siguen siendo de madera, ¿verdad? Sí, se hace todo en madera, maderas tropicales por la durabilidad. Y entonces el trabajo que estáis viendo ahora, esta sierra múltiple, aquí las maderas las sacamos a la medida del banco del modelo que vayamos a... ¿Cuáles son las maderas tropicales? Hay infinidad, pero normalmente aquí solemos utilizar el hondo iroco, que son maderas muy duras y en estos climas nuestros, sobre todo aquí de Castilla, se utilizan ese tipo de maderas porque tienen mucha más resistencia a la intemperie. En parques infantiles, pues cada vez se utiliza menos pues porque se deteriora más la madera que el polietileno, ¿no? Efectivamente. El tema es que la madera, aún así, con toda la durabilidad que tenga, está muy expuesta a astillas, a golpes, a grietas, y por eso en el tema de los juegos infantiles cada vez se está tendiendo a poner menos. Si se pone, ¿también son maderas tropicales? No, normalmente las maderas que se utilizan en los parques infantiles es para las estructuras, para los postes. Normalmente se utiliza en madera de pino laminada, es decir, son con 4 o 5 láminas que van encoladas, y con lo cual minimiza mucho las grietas que puedan salir. Los bancos han cambiado menos que los parques infantiles. Bastante menos. Ya no los costean las cajas de ahorros, que ya no aparece el anagrama. Seguimos haciendo algunas cosas que nos piden, pero eso ha bajado prácticamente al 99%. Gonzalo, puede ser un buen termómetro que mida la vitalidad de los pueblos y ciudades, saber si nos piden más parques infantiles o ciclos para que los mayores hagan ejercicio. Desgraciadamente en la zona donde estamos, en las zonas rurales, la gente cada vez es más mayor. Y sí es cierto que, como te decía antes, los juegos de la tercera edad son los que más estamos vendiendo porque es precisamente lo que hay en los pueblos. Claro. Lo que sí es cierto es que ya en cualquier pueblo, por pequeño que sea, quieren tener las pequeñas o grandes instalaciones que tengan mínimamente decentes. ¿Hay alguna zona que os haya llamado más la atención de España porque invierta más
hacen este tipo de cosas? Valencia, estamos trabajando muchísimo, y es por eso, por la cantidad de dinero que está invirtiendo la administración en temas de juegos infantiles y mobiliario urbano. ¿Cuántos proyectos podéis hacer en un año, Gonzalo? Bueno, pues contando por unidades, es decir, por parques más grandes, más pequeños, podemos instalar al orden de 150, 170. ¿Aquí qué hacéis? A ver, esta es la nave donde trabajamos todo lo que es el hierro, el metal, es decir, aquí es donde, como veis, fabricamos los juegos de la tercera edad, las pistas de pádel, todo lo que son estructuras metálicas lo fabricamos en esta nave. ¿Cuántas personas trabajan aquí? En total la empresa somos 14 personas y mi hermano y yo 16. Bueno, una empresa que está en Villaflores, una localidad de Salamanca. A mí me gusta destacar las empresas rurales. ¿Esto cuesta a día de hoy o con las nuevas tecnologías cada vez es más fácil? Sobre todo por el tema proveedores estamos bastante distanciados, eso te implica unos gastos. Por lo demás no tenemos ninguna pega. Villaflores tendrá el mejor parque de la comarca, ¿no? Por lo menos. Ya le he dicho al alcalde de mi pueblo muchas veces que le voy a dar una dirección concreta y de unos conocidos que tengo que los fabrican Que allí. los hacen muy bien, ¿no? Bastante, creemos que bastante bien. Gonzalo, ¿montáis aquí los juegos o los montáis in situ? No, todos los eventos antes de entregarlos los instalamos aquí. Es decir, queremos asegurarnos de que salen de aquí sin error, sin fallo. Estamos en año de elecciones, Gonzalo, esto lo habéis tenido que notar aquí. Bastante se nota, pero las elecciones municipales. Sobre todo, claro. Efectivamente. Entonces, sí estaría bien que se plantearan hacer elecciones cada 6 meses. ¿Verdad? Todos los alcaldes, todos los ayuntamientos quieren poner algo como última fotografía ante las elecciones. ¿Trabajáis el doble que un año habitual? O más. Desde que un ayuntamiento os pide un parque infantil, bueno, pues más o menos de un tamaño medio, ¿cuánto tiempo podéis tardar en llevárselo? Nosotros tenemos disponibilidad tanto de materia prima como de material, en muchos casos estocaje, que podemos entregar un parque en una semana o en un día. Ya si os lo pide el alcalde de Villaflores, ni qué decir tiene que lo tendrá, bueno, en ese mismo día. En ese mismo día. Antes mi pueblo, prioridad ante todo. Muchas gracias por todo, Gonzalo, suerte. Encantado. Adiós. Muchas gracias.